Bienvenidos y bienvenidas a este stand de la Maker Faire Galicia 2020. Mi nombre es Sara Guerreiro y estoy aquí para presentaros el proyecto en el que estoy involucrada. Se trata de un proyecto Erasmus Plus que se enfoca en la enseñanza de la inteligencia artificial en la escuela secundaria. El proyecto está liderado por un equipo que pertenecemos a la Universidad de Da Coruña. Nosotros nos encontramos en el campus de Ferrol, en la Escuela Politécnica Superior, escuela en la que hay pues, estudiantes tanto de ingeniería civil como de ingeniería naval. Concretamente, nosotros pertenecemos al grupo integrado de ingeniería, el cual ha estado involucrado en la aplicación de la inteligencia artificial en los diferentes campos de ingeniería desde hace muchísimos años. El año pasado comenzamos con este proyecto Erasmus Plus, que tiene como objetivo desarrollar un plan de estudios de inteligencia artificial para los estudiantes europeos de secundaria. La idea es crear una asignatura de inteligencia artificial que pueda ser impartida en cualquier centro de toda Europa. El proyecto tiene una duración total de 3 años y dado que hemos empezado a finales del 2019, pues aún nos quedan 2 años más de este proyecto. Nosotros somos los coordinadores del proyecto y estamos trabajando mano a mano con 6 escuelas de secundaria de toda Europa. En el mapa que veis en la diapositiva marcamos todos los centros con los que trabajamos, 2 de ellos están en España, concretamente en Galicia, y los otros están en Italia, Eslovenia, Lituania y Finlandia. Estos centros lo que hacen es prueban las unidades que desarrollamos desde la universidad y nos dan su feedback para lograr que las unidades sean correctas y que sea posible llevarlas a cabo en todos los centros. Además de esto, en la diapositiva también podéis ver tanto nuestras redes sociales como la página web, en donde subimos todos los avances que logramos y materiales que creamos, por si es de vuestro interés. La motivación del proyecto viene de que hace unos años la Comisión Europea publicó un documento en el que mencionaba una serie de pautas, por así decirlo, que todos los países europeos deberían seguir para avanzar en el uso de la inteligencia artificial en los diferentes aspectos de la vida. Uno de estos aspectos, y quizás el más importante que ellos mencionaban, era la educación. La Comisión Europea promueve que todos los países creen asignaturas específicas de inteligencia artificial, no solo en la universidad, como se ha venido haciendo hasta el momento, sino también en la educación secundaria. Y de ahí es de donde nace nuestra idea de la creación de un plan de estudios de inteligencia artificial adaptado a estas edades. Es decir, el objetivo principal de este proyecto iPlus es desarrollar un plan de estudios para la educación secundaria. Hemos decidido que la duración total de este plan de estudios sea de 2 cursos académicos, con una media de 2 horas semanales y que esté orientado a alumnos de más de 14 años, de entre 14 y 18 años, y que sean de la rama científica, debido a que son necesarios ciertos conocimientos matemáticos y de programación que solo los estudiantes de esta rama saben obligatoriamente. Aparte de estos objetivos, el proyecto tiene una serie de metas que pretende lograr, como es reducir la brecha de género. Creemos que lo podemos lograr gracias a la inteligencia artificial porque se trata de una disciplina muy nueva y una asignatura interesante para todas las personas. Queremos también reducir el abandono escolar temprano, pues gracias a lo mismo, la verdad, se trata de algo nuevo que es muy atractivo para todo el alumnado y que puede hacer pues, que aquellos que no encuentran su lugar o una motivación por los estudios, que sí que lo hagan gracias a esta asignatura. Y por último, pero no menos importante, queremos también intentar igualar las oportunidades entre los países con un nivel económico pues, diferente, ¿no? Es decir, nosotros queremos que aquellos que tienen un nivel económico menor puedan comenzar a estudiar IA del mismo modo que lo haría uno con un nivel económico superior. Se trata de algo muy importante para nosotros y el plan de estudios que crearemos creemos que va a ser fácilmente aplicable en todos los países de Europa. Durante este primer año de proyecto hemos definido las metodologías que se iban a seguir tanto en las unidades como en la asignatura en general y se decidió que la asignatura siguiera una metodología STEM
Este tipo de metodología se centra en el aprendizaje integrado de diferentes conceptos técnicos y científicos a través de un enfoque de ingeniería. La inteligencia artificial es un campo tecnológico que encaja perfectamente con esta metodología debido a que se requieren conocimientos de diferentes disciplinas para resolver problemas como pueden ser la física, las matemáticas, programación. Y ya en cuanto a las unidades, hemos decidido que siguieran una metodología de aprendizaje basado en proyectos y cooperativa. Cada una de ellas va a presentar un desafío o proyecto que los estudiantes deberán resolver organizados siempre en grupos de forma creativa y práctica. Este enfoque está ahora pues, está siendo muy usado por por los grandes resultados que se obtienen gracias a él y se basa en un aprendizaje totalmente proactivo y en la resolución de problemas del mundo real, el learning by doing, ¿no? Que yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de él, de acuerdo con el enfoque inminentemente práctico del programa de estudios. Por otra parte, con el fin de hacer esta asignatura específica y no demasiado general, hemos decidido enfocar la asignatura en la inteligencia artificial práctica. Para ello, trabajaremos con lo que se llama Embedded Intelligence, es decir, en la programación de dispositivos del mundo real que interactúan con entornos reales. Dado a que el acceso a los sistemas incorporados desde las escuelas no es fácil, se ha establecido como una premisa fundamental del proyecto el uso del teléfono móvil del estudiante, como elemento tecnológico central para todo el material educativo que se desarrolle. Hemos decidido esto porque hoy en día pues, los teléfonos inteligentes pueden considerarse como un dispositivo público general de bajo coste. Todo el mundo, casi todos los alumnos lo tienen y si no lo tienen es muy fácil conseguirlo desde los centros. Y además el nivel tecnológico necesario para la enseñanza de la IA en cuanto a sensores, actuadores y potencia de cálculo lo tienen estos dispositivos. Y no solo lo tienen ahora, sino lo que lo tendrán en el futuro, porque es un dispositivo que se está actualizando continuamente. Más específicamente, nuestras unidades se centrarán en tres campos concretos de aplicación. Las aplicaciones inteligentes, creando pues, aplicaciones para nuestros smartphones que resuelvan problemas del mundo real. La robótica autónoma. Utilizaremos una plataforma llamada Robobo, que tiene como elemento central un smartphone. Y por último, los entornos inteligentes, en el cual pues, también tendremos el smartphone como elemento central que controle diferentes dispositivos. Y llegados a este punto, pues ya sabéis ya habéis conocido los aspectos más generales de nuestro proyecto y os voy a dejar con mi compañero Fran, que él va a ser el encargado de contaros todos los aspectos más técnicos de este plan de estudios y lo que hemos trabajado hasta ahora. Hola, voy a pasar yo a comentaros cuál ha sido la principal labor que hemos estado haciendo durante este primer año en el proyecto AI+, que fundamentalmente ha consistido en definir cuáles son los temas principales de inteligencia artificial que deben ser tratados en un currículum de bachiller o últimos años de secundaria. Antes de pasar a hablar de los temas en particular, me gustaría dar una pequeña introducción de qué es para nosotros un sistema de IA. Como se puede ver en esta diapositiva, un sistema de IA, que sería el bloque que está en la parte inferior, el que está en verde, interactúa de manera cíclica con un entorno, que es la parte que está arriba en color rojo, a través de sus actuadores y sensores. Es decir, un sistema de IA, podemos pensar en una máquina que está actuando, o sea, modificando su entorno, actúa en su entorno y de esas modificaciones que realiza en el entorno recibe valores de los sensores que utiliza para tomar sus siguientes decisiones, ¿no? La modificación que realiza una máquina en un entorno puede ser de muy diferentes tipos, como vamos a ver a continuación. Entonces, teniendo en cuenta este sistema de IA metido en un entorno sobre el cual interactúa, los 8 temas que hemos decidido
que vamos a tratar son estos que veis en este listado. Percepción, actuación, representación, razonamiento, aprendizaje, motivación, inteligencia colectiva y un último que son a su vez 3, que es sostenibilidad, ética y aspectos legales de la IA. Esta definición de 8 temas es bastante relevante porque es original, es decir, en la literatura y la gente que está trabajando en esto ha hecho otras definiciones de temas que son similares a la nuestra, pero no igual, y a nosotros nos da pie a haber hecho un razonamiento sobre de todas las posibilidades de temáticas más específicas, menos específicas, de ya, cuáles son más relevantes en esta edad, ¿vale? En esta educación previa a la universidad. Para ir explicando cada uno de estos temas de una manera, creo, más sencilla, voy a utilizar un ejemplo de sistema de IA ya existente y bastante avanzado, que es el coche autónomo de Tesla. En este vídeo podéis ver el coche autónomo de Tesla en una versión que todavía es de prueba, moviéndose por las calles de las afueras de San Francisco sin que el humano haga ninguna interacción, ¿no? Entonces, este es un muy buen ejemplo de lo que es un sistema de inteligencia artificial. Tiene todas las características de un sistema de inteligencia artificial, por tanto, toca todos los temas que nosotros hemos definido. Entonces, me va a servir como ejemplo para explicar de cada uno de esos temas cuáles están presentes en este sistema. Bueno, el primero de los temas que vamos a tratar es la percepción. Todo sistema de IA tiene que recibir información de sus sensores y en el currículum pues vamos a tratar tanto sensorización básica, que ya muchos alumnos ya conocen de otras asignaturas como tecnología o como robótica, es decir, sensorización de distancia a objetos, que los sistemas de IA también tienen, pero sobre todo nos vamos a centrar en aquellos sensores que son más relevantes para IA, que son la imagen, el sonido y la interacción táctil, ¿vale? De imagen, pues los alumnos van a conocer los fundamentos de la visión por computador. Vamos a ver algunos algoritmos concretos de detección de objetos, identificación de personas, ¿vale? Respecto al sonido, vamos a ver temas como el reconocimiento del habla, el reconocimiento de sonidos y también vamos a trabajar con la interacción táctil, que es un elemento muy importante cuando no tenemos más que pensar en la interacción que tenemos en todo momento con pantallas hoy en día, ¿verdad? Estos son todos sensores que proporcionan percepción a nuestro sistema de IA y tienen que ser estudiados dentro de este currículum. En el caso de Tesla, pues el coche de Tesla, por poner un ejemplo, tiene 8 cámaras que le permiten ver todo alrededor, le permiten detectar los carriles, tiene un radar para evitar colisiones, sensores de ultrasonidos también para evitar colisiones, tiene GPS, con lo cual está permanentemente localizado en un mapa, tiene conexión a Internet con 4G, tiene micrófono porque realiza reconocimiento del habla, se le pueden dar comandos y tiene una pantalla táctil con la cual el usuario puede interactuar. Todos estos elementos son sensores que proporcionan percepción al sistema de IA que controla el coche. El segundo de los temas que vamos a estudiar en la asignatura es la actuación. ¿Vale? Actuación tiene que ver con las acciones que el sistema de IA realiza en su entorno. Entonces, los actuadores más sencillos, más generales que existen, no sencillos, son los motores, ¿vale? Entonces, los alumnos verán los fundamentos sobre motores. En concreto, veremos motores que tienen efectores específicos como ruedas, manos y algún otro actuador, como puede ser pues una cerradura automática, un dispositivo para subir o bajar una persiana, etc. ¿Vale? Todos estos actuadores tienen relevancia en inteligencia artificial. Y además vamos a ver otros que son específicos de IA, como pueden ser la producción de habla, ¿vale? O la información que se muestra en una pantalla, ¿no? Que es algo que influye mucho en la relación de los sistemas de IA con los humanos. En el caso del ejemplo que estamos haciendo del Tesla, ¿qué actuadores tiene? Bueno, el actuador más
básico es el motor eléctrico que mueve las ruedas, pero aparte de eso tiene un altavoz que permite al coche comunicarse con el usuario, ¿vale? A modo de estos chatbots que ya todos conocemos, donde tú le hablas y él te responde, y además también tiene esta pantalla LCD en la parte central, en la consola central, que muestra un montón de información al usuario. Digamos que el sistema de IA que lleva Tesla se comunica con el usuario a través de esta pantalla y de este altavoz y controla el movimiento del sistema de IA a través del motor. Bien, representación es un tema súper importante en inteligencia artificial y no muy tratado en bachiller porque es bastante específico de este campo y de otros campos que se estudian a nivel de universidad. Entonces, tiene que ver con cómo se representa el conocimiento en un ordenador, en un computador, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un tema complejo que nosotros trataremos desde una perspectiva simplificada y veremos cómo se representan cierto conocimiento de manera sencilla, mediante mapas, árboles, grafos, ¿vale? Entonces los alumnos entenderán un poco cómo se puede, por ejemplo, representar un mapa, cómo se representa un mapa de manera interna en el ordenador para luego poder trabajar con él. En el caso del sistema de Tesla, la representación básica que utiliza son los mapas que le permiten navegar de manera autónoma, ¿no? Estos mapas pues son, como podemos suponer, mapas parecidos a los que está Google Maps, pero lo interesante es entender cómo se representa internamente un mapa de este estilo, ¿vale? Además de los mapas que se utilizan para navegación, el sistema autónomo de Tesla tiene una representación interna de los sensores del propio coche. Por ejemplo, temperatura, temperatura interior, temperatura de motor, diferentes sensores de diagnóstico, etcétera, que son necesarios para poder tomar las decisiones para esta navegación autónoma. Entonces, no solo se representa un mapa, sino que tiene una representación interna de un montón de valores de sensores que son necesarios para que el sistema pueda funcionar. Entonces, ¿cómo se representa toda esta información dentro del computador del vehículo? Pues es un poco lo que van a ver los alumnos de manera más general en esta parte de representación en IA. Razonamiento es otro tema totalmente nuevo, fuera del marco de la inteligencia artificial. Y el razonamiento tiene que ver con la resolución de un problema. Es decir, dado un objetivo y dado una representación, el sistema tiene que encontrar la estrategia óptima para llegar a ese objetivo sobre su representación, ¿no? Es decir, en este aspecto, en este tema, los alumnos van a adquirir nociones básicas sobre lo que se denomina resolución de problemas, pensamiento computacional y en concreto vamos a ver algunos algoritmos muy sencillos basados en reglas y vamos a tratar de introducirles en lo que es el concepto de optimización, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre una representación en un grafo, que es la que se muestra en la parte derecha de esta diapositiva, ellos van a ver algún algoritmo que permite encontrar la ruta más corta para ir de un punto a otro. Dentro del ejemplo que estamos haciendo de Tesla, pues el sistema de navegación es el mejor ejemplo de razonamiento que podemos encontrar, ¿no? Esto ya ocurre en otros sistemas de navegación, como puede ser Google Maps, evidentemente. Entonces, dado un punto de origen y un punto de destino, pues es capaz de razonar sobre cuál es la mejor ruta para llegar en el menor tiempo posible o en la menor distancia posible, ¿vale? Entonces, el razonamiento en este caso se realiza recorriendo una especie de grafo sobre el cual se encuentra la ruta óptima en función de lo que quiere el usuario. Es muy importante que entendamos que en este caso de Tesla el razonamiento puede llegar a ser muy complejo, porque si tenemos en cuenta las condiciones en tiempo real del tráfico, podemos tratar de predecir cuándo se va a producir, por ejemplo, un atasco y tratar de evitarlo, ¿no? Por tanto, es importante entender que la parte de razonamiento
es una de las más relevantes a la hora de dotar de inteligencia a un sistema de estos, es decir, de capacidad de resolver un problema de una manera original, similar a como lo haría un usuario humano. Aprendizaje. Bueno, no existe sistema de inteligencia artificial si no tiene aprendizaje. ¿La clave cuál es? Pues que un sistema de IA es capaz de aprender de la experiencia. Es decir, el programador le proporciona un conocimiento inicial y el sistema de IA, a base de interactuar con su entorno, es capaz de mejorar ese conocimiento inicial y adaptarlo a las situaciones. En ese momento sí podríamos empezar a hablar de un sistema de una cierta inteligencia, una capacidad de adaptarse al medio en el que está sin intervención humana. En el caso del ejemplo de Tesla, el autopilot, que es el software que controla la navegación autónoma de este tipo de coche, utiliza un tipo concreto de aprendizaje que se denomina aprendizaje supervisado, en este caso basado en redes de neuronas artificiales, que es algo que veremos dentro del marco del currículum que se propone, ¿no? Se verá aprendizaje supervisado, no supervisado, con algunas herramientas ya existentes que permiten hacer aprendizajes sencillos de modelos y que son muy ilustrativas para entender el potencial que tiene el aprendizaje, el que va a tener el aprendizaje en el futuro, en todo lo que nos rodea, ¿no? En el caso de Tesla, el autopilot utiliza estas redes neuronales para detectar objetos y predecir posibles, como decía, posibles eventos a futuro, que va a haber un atasco, que aquí suele haber una salida del colegio y entonces la predicción que puede hacer a la hora de encontrar la ruta óptima, pues es mucho mejor. Motivación es otro de los temas que vamos a tratar en la asignatura, aunque este lo vamos a tratar desde una perspectiva un poco más simplificada, porque la motivación todavía es un tema de debate en IA. Entonces, la idea es que un sistema realmente inteligente no puede resolver siempre la misma tarea, sino que tiene que tener la capacidad de resolver tareas diferentes, ¿no? Entonces, pensemos en el ejemplo que se muestra en la parte superior de esta diapositiva y vemos como una especie de robot que está asistiendo a una persona mayor, ¿no? Pues os podéis imaginar que este robot tiene que ser capaz de resolver diferentes tareas, tiene que ser capaz de aprender en su interacción con el humano. Por tanto, el concepto de hago un sistema inteligente que resuelve una única tarea, eso no es la vía adecuada para lograr realmente un sistema de IA que pueda ser utilizado en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, en este tema los alumnos van a ver conceptos básicos sobre lo que se denomina motivación intrínseca, motivación extrínseca, aprendizaje por demostración y sobre todo centraremos en este tema todo aquello que tiene que ver con la interacción humano-robot, humano-máquina, que es un campo súper relevante en IA. Y esto tiene que ver con motivación porque el humano puede ser el profesor de nuestro sistema de IA y el sistema de IA se tiene que adaptar a este humano. Por tanto, es un tema que influye en la motivación del sistema de IA en cuanto a que le modifica su objetivo. En el caso del coche de Tesla, el objetivo del autopilot, en este caso, que es el que controla el sistema, es fijo, que es llegar de manera segura a un destino, ¿no? Pero bueno, el sistema puede, como dije antes, adaptar el objetivo dependiendo de diferentes aspectos. Entonces, podríamos llegar a tener que, dependiendo de la rutina del usuario, el coche adapte pues la velocidad, pues adapte la ruta por la que quiere ir, porque en eventos pasados pues el usuario no se muestra satisfecho. Esto es un ejemplo claro de que el sistema de IA es capaz de adaptar el objetivo que tiene en función de su interacción con el humano. Y esto es un campo que nos parece súper relevante y que vamos a tratar. Bueno, ya solo nos quedan dos temas. El penúltimo es la inteligencia colectiva, que tiene que ver con el hecho de que los sistemas de IA
en un futuro no estarán independientes, sino que formarán parte de una gran red de sistemas de IA, una especie de Internet de las cosas, de dispositivos inteligentes que pueden intercambiar información entre ellos para todavía resolver problemas más complejos. Entonces, en el caso de Tesla, que es yo creo que un ejemplo bastante claro, imaginemos una red de coches autónomos que se comunican entre ellos información sobre el tráfico, ¿no? Pues esto hace que el funcionamiento del sistema de IA, sobre todo en tiempo real, sea mucho más eficiente, porque podemos evitar atascos, podemos evitar accidentes si otro coche nos los comunica, etcétera, porque hay una red de comunicación en tiempo real entre elementos inteligentes. El último de los temas que tocamos, que tiene que ver con sostenibilidad, ética y aspectos legales de la inteligencia, es muy relevante. Es muy relevante porque, por un lado, la inteligencia artificial todavía es un campo que se está legislando y, sobre todo, es muy importante porque afecta a la interacción de los humanos con un montón de elementos que se van a encontrar en su entorno, ¿no? Pensemos en las automatizaciones que nos vamos a encontrar pues, en hospitales, en supermercados, en gasolineras, en sitios que utilizamos a diario y que estarán captando nuestra imagen por una cámara, nos estarán reconociendo, pueden estar modelando nuestras costumbres, etc. Entonces, cómo se utiliza esta información a nivel ético y legal es muy importante, ¿vale? Entonces, en la asignatura nos parece que los alumnos deben conocer todos la situación actual de todos los temas que tienen que ver con ética y legalidad en el marco de la IA. El sistema de Tesla, por varias razones, es o trata de ser un ejemplo en estos temas, ¿no? En cuanto a sostenibilidad, pues bueno, los coches de esta marca son todos eléctricos, entonces a nivel de contaminación y utilización en las ciudades y demás, pues son pioneros, han sido pioneros y en ese sentido pues poco tenemos que añadir. En cuanto a ética y aspectos legales, también están abriendo camino porque ellos se están encontrando con diferentes quejas y problemas que han tenido al hacer las pruebas con los usuarios, con lo cual la legislación está avanzando bastante en este sentido, sobre todo en Estados Unidos, debido a los avances que está teniendo Tesla con las diferentes versiones de sus vehículos autónomos, ¿no? Bien, es decir, que en este ejemplo es un ejemplo claro de que estos tres temas, aspectos legales, ética y sostenibilidad, están totalmente presentes para la empresa. Y bueno, un poco a modo de resumen, hemos hecho este gráfico asociado al proyecto AI+, que trata de dar una visión de lo que es para nosotros un sistema de IA, más bien un ecosistema de IA. Entonces, esta semiesfera representaría un sistema de IA en el cual las diferentes capas que lo forman dan lugar a los diferentes temas de IA, desde los más profundos, los que son más intrínsecos al sistema, hacia los más exteriores. Los más exteriores están relacionados con la comunicación con otros sistemas de IA, que es lo que se trata de representar con el resto de semiesferas que se muestran en la imagen. Entonces, por ejemplo, las capas exteriores son las de percepción y actuación, que son las que se comunican y reciben información con otras semiesferas. La siguiente capa sería la representación, donde se almacena la información y se representa de manera que pueda ser manejable dentro del sistema de IA. A partir de esa representación, los sistemas de aprendizaje hacen sus modelos y sus inferencias para poder tratar de predecir lo que puede ocurrir. Un paso más interno estarían los sistemas de razonamiento, que utilizando la representación, el estado actual y los modelos aprendidos son capaces de proponer en función de la motivación, que es el topic que está más interno, cuál es la estrategia que se debe tomar en un instante dado. Entonces, eso vuelve a la parte exterior y se proporciona a través de los actuadores que actúan sobre este medio, etc.
También hemos representado, mediante estas flechas, las interrelaciones entre los diferentes sistemas de IA. Entonces, esto trata de representar las comunicaciones a nivel de inteligencia colectiva. Fuera de este ecosistema de IA, pero presente en todo él, están los 3 temas de sostenibilidad, aspectos legales y ética. Por tanto, este dibujo, esta representación es muy adecuada de lo que nosotros consideramos que es un ecosistema de IA e incluye los temas básicos que creemos que los alumnos de esta edad deberían conocer. Muchas gracias por tu explicación, Fran. Ahora yo, por último, voy a mostraros cuál es el estado actual de nuestro proyecto y cuál será el trabajo que se va a hacer pues, en el futuro. Primero de todo, deciros que ya tenemos hecha la distribución de nuestro plan de estudios, es la que aparece en esta diapositiva. Hemos decidido organizar el currículum en 5 niveles diferentes de complejidad. Estos niveles, a su vez, pues están relacionados con los topics que Fran os acaba de explicar y con los campos de aplicación de IA que os he mencionado que utilizaríamos. Antes nos lo he dicho, me parece, y bueno, aunque estos 3 campos podríamos haber seleccionado muchos otros, no solo estos 3. Pero bueno, creemos que estos son muy representativos del actual dominio de la inteligencia artificial y además de esto, que todos ellos pueden ser desarrollados utilizando un smartphone en el aula. Por lo cual, pues creemos que son las 3 mejores opciones, ¿no?, para este tema. Para desarrollar las aplicaciones inteligentes decidimos utilizar el entorno App Inventor 2. Se trata de una interfaz en la que es bastante sencillo, por así decirlo, crear aplicaciones inteligentes para el sistema operativo Android utilizando ya módulos de inteligencia artificial existentes. En lo que respecta a la robótica autónoma, ya os he mencionado antes que utilizaríamos el robot Robobo, que se trata de un robot basado en un teléfono inteligente y bueno, pues con él los estudiantes podrán practicar todas sus habilidades en la mayoría de los temas de la inteligencia artificial que queremos trabajar. Y ya por último, en cuanto al campo de los entornos inteligentes, se propondrá que los alumnos creen una red inteligente con diferentes dispositivos compatibles con Google Home, como bueno, el teléfono, el smartphone, como ya hemos mencionado, que es indispensable, y después pues otros dispositivos como pueden ser altavoces, cámaras. Y gracias a todos ellos, con la unión de todos ellos, que los estudiantes pues, puedan crear espacios inteligentes y practicar temas de inteligencia colectiva ya en profundidad. Este vídeo que estamos viendo muestra pues, una de las unidades que ya han sido desarrolladas por los estudiantes, en la cual ellos creaban una aplicación que guiara a los usuarios de su centro de estudios para ir de un punto a otro por la ruta óptima. El funcionamiento de la aplicación, como estamos viendo, es que el usuario, al llegar al centro, escanea su posición mediante un código QR que debe haber en el centro, y el usuario selecciona el destino hacia donde quiere ir y la aplicación le va dando lo va guiando, ¿no? El usuario va pasando cada vez que llega a donde la aplicación le indica y hasta llegar a su destino. Gracias a esta aplicación, pues los estudiantes trabajaban los conceptos de representación y razonamiento y bueno, pues aprendieron a crear un gráfico como representación de su escuela para crear un mapa topológico y bueno, una vez creado, pues teniendo en cuenta todos los posibles caminos que había para los distintos orígenes entre orígenes y destinos, pues determinar la ruta óptima. Ya en la segunda parte, las unidades que estamos empezando a desarrollar, que todavía no han sido realizadas por los alumnos, están relacionadas con la robótica. Como os he comentado, ya os he dicho que utilizamos el robot Robobo. En estos vídeos se pueden ver, creo que mejor que en las imágenes, de cómo es el aspecto, ¿no?, del Robobo, que tiene una base con un smartphone encima.
Bueno, pues en esta segunda parte podremos trabajar pues implementar todo tipo de proyectos debido a que su nivel es muy avanzado, gracias a que se pueden utilizar todos los sensores con los que cuenta el smartphone, como pueden ser cámaras, altavoces, se puede hacer reconocimiento de voz, reconocimiento facial, etcétera. En la última parte del proyecto, nosotros vamos a trabajar con entornos inteligentes, con el smartphone como elemento central, controlando los diferentes dispositivos en un entorno, pues como puede ser, por ejemplo, el aula, ¿no? En la imagen podemos ver una infografía de un aula en la cual pues, vemos multitud de dispositivos, creando una pequeña red de dispositivos como conectados. Bueno, entre ellos pues hay robobos, hay smartphones, hay altavoces inteligentes, pantallas interactivas y esta pues será la última parte de nuestro proyecto y en la que lo que pretendemos es que los estudiantes intenten crear estas redes, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la presentación y que os haya interesado nuestro proyecto. Si es así y tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros. Os dejo aquí los correos de tanto de Fran como el mío y ambos estamos encantados de recibir cualquier pregunta o propuesta que tengáis sobre el proyecto y esperamos veros en otra ocasión. Un saludo a todos.